Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este nuevo estudio de la Biblia. Por ahí nosotros, gracias a Dios por las tecnologías modernas, sobre todo que tenemos acceso a grandes bendiciones a través de plataformas como YouTube, como Facebook, Instagram, otras, siempre y cuando sean en el temor de Dios, utilizadas por nosotros, siempre y sea que ese temor de Dios es en base a la sabiduría de Dios que es puesta en nosotros para tener de ese buen temor de Dios que nos ayuda a apartarnos de las cosas que no convienen en esos medios. Pero utilizándolos para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo son una enorme bendición. Pero lamentablemente también ahí, y que también nos ayuda para comprometernos más con nuestra salvación, tenemos que aprender a discernir, porque es algo que nos exige la Biblia, que debemos discernir todas las cosas, nos dice el apóstol Pablo en la primera epístola a Corintios, que tenemos que discernir todas las cosas. Que el que es espiritual no es juzgado por nadie, pero él sí juzga todas las cosas. No juzgamos a la gente y mucho menos a los errores de la gente o los pecados de la gente, sino que los entendemos en la sabiduría de Dios en la Biblia y porque nosotros también tenemos algunas de esas faltas o teníamos y ya hemos sido perfeccionados por Cristo para vivir una vida más en la justicia de Dios en santidad, que es un progreso. Y de eso tratará el estudio de hoy, de la madurez espiritual de la cual todos los creyentes debemos de estar peleando todos los días para que cada día se note en nosotros y nuestra conciencia esté bien, totalmente clara y totalmente alimentada de que vamos bien y que estamos cuidando con temor y con temblor la salvación que nada nos costó, que todo le costó a nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz y gratis nos la regaló cuando lo aceptamos a Él por nuestro Salvador, por nuestro Redentor, por nuestro Señor, por nuestro Dios. Cuando es así, sucede el milagro de redención. Es puesto un corazón nuevo por Dios en nosotros, nuestro espíritu se une al espíritu de Él y empezamos una amistad con Él, una relación de padre e hijos, y los que conocemos este cambio y esta nueva vida lo sabemos. Pero en el caminar en Cristo implica mucha responsabilidad de nuestra parte, esforzarnos y esforzarnos porque nuestra carne es perezosa en las cosas espirituales de Dios, es ociosa, desea las atracciones de este mundo que nos pueden desviar de la vista puesta en Jesús, desea las atracciones y las necesidades de la carne, lo cual es entendible, pero que tenemos que tener un orden en esas necesidades y tenemos que tener un orden en todas las pasiones que vivamos. Y para eso Dios nos ilustra en su palabra cómo vivir adecuadamente y cómo lograrlo, que es solamente bien unidos a la vid verdadera, a Cristo. Solo con la gracia de Él podemos vencer nuestra carne. Sin Él nada podemos hacer. Y es por eso la importancia de que entendamos la madurez espiritual. Por ahí escuchamos muchas denominaciones cristianas en las redes, en YouTube, en todos los videos, y vemos que hay unos que se denominan la luz del mundo, otros adventistas del séptimo día, mormones, pentecostales, bautistas, metodistas, anglicanos, luteranos, hay infinidad de denominaciones, católicos, testigos de Jehová, y nos damos cuenta que en muchas de esas doctrinas hay errores. En todas las doctrinas cometemos errores, pero me refiero en la enseñanza, en la doctrina sana, está adulterada en muchas de ellas. Y por eso vemos el mal crecimiento espiritual de muchas personas. Y entonces este tipo de estudio va relacionado a que no es suficiente decirnos cristianos, no es suficiente saber que hay un Dios altísimo allá en los cielos, bueno, de amor, no es suficiente saber que su Hijo Jesucristo se hizo hombre para salvarnos, no es suficiente inclusive haber nacido de nuevo, haber recibido la salvación gratis, si no la cuidamos creciendo espiritualmente, que es la única manera, y jamás apartándonos de Él, que podemos cuidarla. Por eso quiero que veamos algunos textos hoy en esta dirección, porque vemos cada video que juzgan a otros hermanos en Cristo, cada siervo juzgando a otros siervos, creyéndose que ellos tienen la autoridad de Dios porque tienen la unción de Dios como siervos, equivocadamente haciendo que las ovejas que acaban de nacer o que muchos que son débiles en la fe se contaminen por ese tipo de videos y después estén ellos defendiendo el error y estén también juzgando de forma equivocada a otros siervos. Tenemos que juzgar las doctrinas,
tenemos que juzgar todas las cosas que se acontecen, pero para nuestra edificación, no para andar hablando ahí como si fuéramos Dios, que no se nos ha enviado a eso, y estar juzgando unos a otros, que es la labor del diablo. Ahora bien, en Juan 15, en el versículo 5, nos dice así el Señor Jesucristo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada van a poder hacer. Nos dice Cristo que Él es la vid, que Él es el centro de todo, y nosotros somos parte del fruto que hay en las ramas de ese árbol, que es Él, la vid verdadera. Entonces, nosotros, para que esas ramas que somos injertados en Jesucristo por Dios, por su misericordia, para que llevemos los frutos abundantes, es decir, en la vid serían las uvas, para que en nosotros se nos vean las uvas, que es el fruto de la paz, el fruto del amor de Dios, no el nuestro, el fruto de la paciencia de Cristo cuando estuvo en la tierra, el fruto de la templanza, de la mansedumbre, el fruto de la verdad, el fruto de la santidad, el fruto de la justicia de Dios en nuestra vida. Necesitamos estar bien unidos a Él. Pero dice aquí, nos aclara Cristo, que aunque nosotros digamos que estamos en Él porque tenemos Biblia, porque un día nacimos, porque vamos a una iglesia, porque amamos la iglesia, porque defendemos la iglesia, porque nos congregamos cada domingo y entre semana, porque cantamos alabanzas, dice que no, debe de permanecer Él en nosotros para que entonces se produzca un fruto en nosotros, que ya mencioné cuáles, que es evidente que el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida y nos parecemos cada vez más a Jesús. Ahora bien, si Él no permanece en nosotros, no va a haber fruto, como lo dice este texto. Entonces, hay tantas denominaciones cristianas que dicen que estar en Cristo y creer en Cristo y siguen a Cristo, y no se les ve ninguno de estos frutos. Ahora, entendamos bien que la paz de Dios no es la paz del hombre, porque hay gente que puede ser muy pacífica, pero nada tiene que ver con la paz de Dios. La paz de Dios es que aunque te agreda el peor enemigo, tú te mantengas en mansedumbre bendiciéndolo. La paz de Dios es que aunque te vengan y te quiten casa y carros, tú sigas confiando en Dios y que te está pasando por una prueba de fe. Cuando eres fiel a Él y cuando te mantienes unido a Él y cuando estás sirviéndole a Él. Esas son pruebas de paz realmente en medio de las tormentas. Ese es el fruto, no gente que por ahí vemos que se ve pacífica o que se ve mansita o que se ve noblecita y eso ya dicen que son buenos cristianos. El cristianismo es mucho más allá que lo que nuestra óptica humana puede ver en otros. Entonces, no es juzgando a los demás como sabemos si somos o no, es juzgándonos a nosotros mismos conforme a los parámetros que Dios nos dictamina en su palabra y que Él nos revela en nuestro espíritu con su espíritu, de qué manera vamos creciendo, si estamos bien o estamos mal. Y de eso Dios se encarga por su amor y misericordia a nosotros, que no nos quede ninguna duda de qué nivel espiritual andamos y somos, para que nos esforcemos y peleemos por la salvación con temor y con temblor, como nos dice Pablo. Ahora bien, si Él no permanece en nosotros, no hay fruto. Y la Biblia nos dice mismo Jesucristo en ese libro de Juan, que para que Él permanezca en nosotros, es necesario que obedezcamos su palabra, es decir, que obedezcamos su voluntad, porque dice que si le obedecemos y guardamos sus mandamientos, es como manifestamos realmente amarle y que no sea de labios o de emoción o de sensación o de algún sentimiento fugaz, sino que es algo que nos vaya como nos vaya, pasemos las pruebas que estemos pasando, estemos en tiempos difíciles o de gloria. Por un lado, en gloria ni nos vanagloriemos, ni nos desviemos para querer fama y ser soberbios, ni por otro lado, en la adversidad, no ser rebeldes, no quejarnos, no ser quejumbrosos, no estar resentidos con Dios, porque no entendemos el proceso espiritual de crecimiento que Él está haciendo en nosotros para nuestro propio bien y para gloria de Él. Entonces, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, por falta de crecimiento, por falta de compromiso nuestro, no avanzamos. Pero sí nos estamos avanzando en la carnalidad, juzgando equivocadamente a los demás, juzgando equivocadamente todas las cosas, resintiéndonos con Dios porque nos va como nos va, cuando nosotros somos los únicos culpables de que nos vaya como nos va. Entonces es importante el crecimiento espiritual para enamorarnos correctamente de Dios más,
para valorar lo que Dios hace en nosotros paso a paso, día a día, momento a momento, para discernir el mover de su espíritu en nuestra vida y nuestra familia y nuestra iglesia y nuestra creación, para entender el corazón de Dios y que eso nos va a maravillar. Y por eso Dios es un Dios de alabanza, porque cuando nosotros vemos en los ojos de Jesucristo a Dios, en el espíritu, de nosotros sale alabanza, sale gloria para Él, sale honra para Él, sale toda nuestra intención de solamente a Él honrarle y glorificarle, en espíritu y en verdad, sin sentirnos obligados o porque tenemos que. Es algo que brota natural, porque estamos injertados en Jesucristo. Si no hemos llegado a esos niveles, es porque no estamos creciendo o no hemos crecido cuando dice, como dice el libro de Hebreos, que ya deberíamos ser maestros. En el libro de 1 Corintios, veamos un caso, Corintios capítulo 1, verso 4, dice Pablo, gracias le doy yo a Dios siempre por ustedes, porque la gracia de Dios que les fue dada en Jesucristo, en todas las cosas en Jesucristo ya fuisteis enriquecidos en Él. O sea, ya han sido enriquecidos en Jesucristo con toda la palabra de Dios y con toda la ciencia, que es lo más escondido de la sabiduría de Dios en su palabra. Así que el testimonio acerca de Jesucristo, el testimonio de Él, ha sido confirmado en ustedes. Ya no hay dudas de quién es Él, y también la persona de Cristo, Dios la está conformando en nosotros para parecernos a Él. ¿Y a través de qué? De palabra y de ciencia de Dios, que en el poder y la gracia de Dios se nos está dando al estar bien injertados en la vida verdadera. Dice, porque así van a estar bien equipados, dice, por eso me gozo, dice Pablo, para que no les falte nada en ninguno de los dones que ya Dios les dio. Que los dones sean usados en el poder de Dios, en la prudencia de Dios y en el momento de Dios, con toda la expresión y el poder de ese don en ti, y no lo tengamos empolvado, guardado o mal utilizado, o incluso utilizarlo a medias, sino que estemos bien completos con todo. Dice, ¿para qué todo esto nos lo pide? Dice, porque esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos esperando que venga en su segunda venida, el cual también los confirmará hasta el fin Él, o sea, los va a seguir haciendo que crezcan, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro juicio con el Señor Jesucristo, en el día que venga por su iglesia. Entonces, necesitamos crecer, nos está diciendo la palabra, pero hay una preocupación aquí, hay un gozo de Pablo. Y también hay una declaración cierta que él está viendo un pueblo que fue llenado de dones espirituales y que está llenado de palabra y de ciencia de parte del Espíritu al pueblo, para que ellos crezcan, entiendan lo que Dios les ha dado y entiendan cómo utilizarlo y lo utilicen correctamente, para que así sea manifestada la gloria de Dios en ellos y el crecimiento de Dios en ellos, y así edifiquen unos a otros dentro del pueblo, pero aseguren su crecimiento espiritual, su relación personal con Dios más profunda, para que aseguren que el día que sean llevados, ya sea porque partan, o sea, duerman antes de tiempo o porque Cristo venga, estemos completamente fuertes, firmes, sin mancha y sin arruga, como Cristo dijo en Efesios, que Él vino para presentarse a sí mismo una iglesia que no tuviera mancha y no tuviera arruga, que fuera santa para Él. O sea, Él no nomás vino a salvar y que todos andemos haciendo lo que queramos, no. Él vino a salvarnos y con su espíritu de amor y con su espíritu de poder y de santidad nos transforma nuestra manera de pensar con su palabra, nos transforma nuestra manera de vivir con su palabra y su gracia y su poder, y nos transforma hacia la santidad de Jesús cuando estuvo perfecto aquí en la tierra. Vamos ascendiendo en crecimiento espiritual. Dice primera de Pedro 2:2 por esto, que tenemos que desear como niños recién nacidos, los compara a un bebé cuando nacen, la leche espiritual, pero que ésta no esté adulterada, que no esté echada a perder. O sea, está dando ya de testimonio Pedro que se puede estar comiendo predicaciones en YouTube, enseñanzas en YouTube, en las iglesias que están corruptas. Se puede estar recibiendo enseñanzas que no es la doctrina sana, es leche echada a perder. Es usada la Biblia, es usada los mismos pasajes de la Biblia, enseñando cosas que la iglesia enseña, enseñando cosas que las denominaciones enseñan, enseñando cosas que los hombres enseñan, no lo que Dios enseña. Entonces este pueblo no crece para salvación, no crece sanamente porque se alimenta equivocadamente. Entonces de ahí tener una buena relación con Dios para discernir, y Él nos pondrá en un lugar donde podamos alimentarnos, y al leer nosotros, Él nos alimentará correctamente y nos guiará para conducirnos en donde seamos realmente edificados en una congregación para crecer sanos.
para que con ella van a crecer para salvación, dice Pedro. Entonces es importantísimo su palabra, pero es importantísimo desearla como los bebés, o sea, desesperadamente buscar la teta todos los días y a cada rato, porque eso es lo que nos va a alimentar, eso es lo que nos va a hacer crecer. Eso es donde dice Pablo en Corintios que es con la ciencia y la sabiduría de Dios hemos sido llenados en Cristo y que por eso estamos creciendo para salvación. Pero de nosotros tenemos que poner el deseo, el anhelo, y tenemos que hacer el esfuerzo para conseguirlo. El tiempo que tenemos que pasar con Dios y en su palabra todos los días. Entonces, por eso en Filipenses Pablo dice en el capítulo primero, verso 5, que por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta el día de hoy, dice Pablo, yo estoy por eso persuadido, dice, de esto, dice Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Dios la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, por la comunión que ustedes tienen en el Evangelio, es decir, están congregándose todos los días que son citados, están apasionadamente siguiendo las instrucciones de las doctrinas espirituales, están siguiendo la instrucción de las herramientas espirituales, la oración, la lectura, el ayuno, disciplinadamente ante la presencia de Dios. Entonces ustedes están bien comprometidos con el Evangelio, están conviviendo en ese Evangelio de Jesucristo, y por eso soy testigo, dice Pablo a Filipenses, les dice de que ustedes están creciendo y de que ustedes van a seguir siendo perfeccionados para que en el día de Jesucristo tengan toda la confianza y la seguridad que se irán con Él. Lo que implica desde el principio que el crecimiento lo necesitamos para asegurar irnos con Él. En otras palabras, la salvación fue gratis, no nos costó nada, Él hizo todo en la cruz. Pero de nosotros depende abrazarla, cuidarla, atesorarla en nuestra manera de tener una relación personal profunda con Dios. No emocional ni religiosa ni lo que los demás piensen, sino lo que la palabra nos enseña de cómo es esa relación y qué frutos produce esa relación en nuestro espíritu, qué transformación de vida nos da a nosotros. Es importante que no nos confiemos ni seamos comodines y ni nos estemos apapachando cuando no estamos creciendo en salvación, cuando no estamos creciendo en santidad, cuando todavía tenemos tantos defectos morales que seguimos atrapados en esas debilidades, cuando tenemos un Dios con todo el poder y todo el amor y toda la intención y propósito de hacernos crecer para ya no ser débiles en esa área y testificar así de su gloria en nuestra vida, de su poder en nuestra vida y de su presencia en nuestra vida. Y así ser testigos fieles ante los demás y no nada más de palabra y de emociones, sino que vean realmente el producto y el fruto que Dios está haciendo en nosotros. Por eso mismo dice Efesios 2:20 que nos tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles, el Nuevo Testamento, y los profetas, el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, que es toda la Biblia, en el quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Tenemos que crecer para que nuestro templo ya deje de tener manchas por todas partes, ya le estemos llenando de lodo cada rato y que se mantenga limpio para que cuando esté Dios esté siempre agradándose de nosotros, habite en nosotros con felicidad, con alegría, que está en un lugar como Él merece, todo santo, todo puro, porque es el digno de estar en un lugar. En el cielo Él está así, en su trono. En el tabernáculo que tenía en el Antiguo Testamento era un lugar santísimo, nadie podía entrar. Y así ahora que somos el templo, Él nos pide que tenemos que tener esa santidad. Entonces tenemos que ir creciendo, edificándonos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu para enseñárnoslo, no en cualquier instituto bíblico, no en cualquier estudios bíblicos y células, sino en el poder de Dios, aunque utilice institutos bíblicos y aunque utilice células. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir, que es una obligación, tener que discernir todas las cosas para entender que Dios está haciendo en nosotros. Y si no estamos descuidando la salvación por cómodos y por falsas doctrinas o por autodoctrinas en nuestras propias opiniones del Evangelio, adulterándolo, porque eso nos lastima nada más y no crecemos un milímetro espiritualmente hablando. En 2 Tesalonicenses capítulo 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno entre ustedes. Dice, si la fe crece, entre ustedes se van a amar más correcto entre unos y otros, van a poder los fuertes sostener a los débiles, aquellos que no pueden afirmarse en Cristo y fallan una y otra vez, aquellos que a veces interrumpen la alabanza, aquellos que interrumpen el culto porque andan tan mal,
aquellos que de alguna manera te vas a compadecer de ellos, les vas a amar mejor como Dios les ama y les vas a poder ayudar no solamente en alguna palabra de aliento o una palabra que edifique, sino una intercesión fuerte allá en tu trinchera por ellos para que Dios les ayude y los rescate. Entonces el amor va creciendo entre nosotros, no la murmuración, no el chisme, no la envidia, no, dando testimonio que son frutos de la carne, que son frutos de nada de crecimiento espiritual, que son frutos de no estar caminando fielmente con Cristo y de que están poniendo en riesgo una salvación que le costó mucho a Dios, en riesgo cuando nada nos costó y sabiendo que estamos mal, estar cada semana y cada mes igual, y no hacer nada al respecto más que en este tipo de estudios o de prédicas, recibirle la amonestación de Dios y el mensaje de Dios para que ya no seamos simples y escuchemos el consejo y que nos guste en el momento, como dice Ezequiel 33, que hasta aplaudimos prédicas así o enseñanzas así, pero no hacemos nada al respecto para escapar de esa forma de vida equivocada cristiana y seguimos presos de los errores por nuestra falta de compromiso de buscar a Dios en espíritu y en verdad disciplinadamente de mañana, de tarde y de noche y escudriñar su palabra todos los días y hacer una disciplina en un acuerdo con el espíritu de ayunar si tenemos congregacionalmente ya establecidos o si no personales que Dios nos imponga porque Él conoce lo que nosotros necesitamos para nuestro bien. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice así, dice, llevando buen fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios para poder agradarle en todo, para poder llevar buen fruto. Entonces, ¿cómo puedo yo estacionarme y que cada domingo y cada mes y todo el año Dios me esté hablando que ya deje el chisme, que ya deje la murmuración, que ya deje el pleito con mi esposa, que ya deje el pleito con mi esposo, que ya deje el pleito con los hijos, que ya me ponga como sacerdote real a cuidar el buen depósito del espíritu y del evangelio que fue puesto en mi hogar y que esté vigilando conforme el evangelio en el amor de Dios y en el poder de Dios y en la sabiduría a mi familia como sacerdote real, que pueda ayudar a mi familia a conocer las escrituras correctamente, a ser el sacerdote real vigilante, como un buen atalaya que está al frente de su casa, cuidando que no el enemigo entre y destruya esposa o hijos, empezando conmigo. ¿Por qué me va a estar hablando cuando yo tengo pleitos, envidias en mi oficina? Cuando yo tengo pleitos, envidias en la misma iglesia con hermanos. Cuando yo tengo juicios contra mis líderes que no me parece cómo están haciendo las cosas. Cuando a mí no me compete eso, simplemente demuestra mi falta de madurez y mi problema espiritual, que no estoy creciendo y estoy en contra del evangelio. Entonces, ¿por qué no hago nada y estoy escuchando que Dios me está avisando cada rato? Necesito ya entender que tengo que estar sin mancha y sin arruga y esforzarme más allá, solo no podré. Necesito de Él, necesito humillarme delante de Él, arrepentirme de eso, confesar eso y que Él tome mi vida nuevamente y ya no separarme de Él para poder entender todo lo que Él está haciendo en mí y poder sobre todo aceptarlo y sobre todo ponerlo por obra para mi bien. Dice 1 Corintios 3:1, después de que les habló en el primer capítulo Pablo, que daba gracias a Dios de ver los dones que tenía esa iglesia y de cómo Dios los enriqueció en palabra y ciencia, ahora los va a amonestar a los que andan en la carne en esa iglesia. Y les dice en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles ya como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Jesucristo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿acaso no sois carnales? Andan todavía como los hombres sin Cristo. Dice Pablo, es verdad que ya recibieron toda la gloria, toda esta iglesia, dones, crecimiento, enriquecidos en palabra y en ciencia en Él. Pero hay algunos que andan en la carne, andan peleando, andan envidiando, andan con chismes, andan enjuiciando a líderes, andan en la carne, andan como si hubieran nacido hoy, cuando ya tienen meses y años en Jesucristo, que deberían ser totalmente ya maduros espirituales, ya realmente humildes delante de Dios y juzgando todas las cosas, más no la gente, y teniendo paciencia con los débiles y teniendo amor hacia los perdidos, tolerante a todas las cosas, ser misericordiosos con los líderes cuando ellos se equivoquen y ayudadores intercediendo por ellos y no juzgadores. Tantas cosas que en la misma iglesia, en el mismo
epístola Pablo ahora les dice, y de lo cual hay muchos hermanos que se dicen cristianos y están en este lugar en la carne, donde por eso dice el libro de Romanos que todos los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios, pero que dice que los que son guiados de la carne no agradan a Dios, no agradan a Dios, y que los frutos de la carne son todas esas cosas malas como antes de estar en Cristo, y que los frutos del Espíritu es paciencia, amor y paz. O sea, es muy evidente que no hemos avanzado y no hemos crecido teniendo ya tiempo en Cristo y que nos hemos estacionado y nos estamos quedando ahí en el confort, nada más gritando alabanzas y adoraciones el domingo, escuchando palabra de edición y gritando amén y llevando una vida tibia. No sirve para nada una vida. A Dios no le sirven las vidas tibias. De hecho, a Él le causan repulsión, ganas de vomitar. Su cuerpo, lo que está infectando su cuerpo, lo quiere vomitar. Por misericordia se detiene y nos avisa y nos avisa y nos avisa hasta que nos vomita. Pero, ¿por qué llegar hasta ese extremo? Es más, ya siendo y conociendo un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de gloria, híjole, es tan triste que debemos quedar ahí tirados, que debemos quedar en la tibieza. Cuando podemos manifestar la gloria de Dios, no sé cuánto tiempo te quede a ti o a mí, meses, días, segundos, años, pero ¿por qué no para la gloria de Dios si fuimos predestinados para eso? ¿Por qué no aprovechar este llamado? ¿Por qué no aprovechar esta distinción que ningún presidente de esta tierra nos va a hacer y no se compara a la del Rey de Reyes, que vale mucho más que cualquier distinción humana? Y si lo decimos, ¿por qué no lo hacemos? Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es un grave problema que sucede en la iglesia hoy con tanto apostasía. Es un grave problema que sucede de que mucha gente está confiada en su iglesia porque la iglesia le da sacramentos, en sus dogmas porque la iglesia es del primer siglo, en sus formas de pensar y aman a su iglesia y la defienden y creen que por eso se van a ir al cielo. Si no hay santidad, nadie veremos al Señor. Si no hay crecimiento espiritual, no podremos llegar en santidad ante el Señor. Si no crecemos, no le servimos a Dios. Ese más, le estorbamos, le causamos dolor a Dios nada más. Dice segunda de Timoteo 3:6 para que veamos uno de los casos que por qué no se crece en el Evangelio. Dice, estos son los que se meten en las casas, falsos maestros, llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, estas mujercillas siempre quieren aprender, pero nunca pueden llegar a un conocimiento de la verdad porque están en pecado. Es un caso específico, pero aplícalo ahora a toda la iglesia que está en error o toda la iglesia que estamos en algún error. Mientras nosotros estemos escuchando nuestra propia filosofía equivocada del Evangelio o la de otro o en una doctrina equivocada y nos demos cuenta que no estamos dando fruto de santidad, tenemos que buscar a Dios diligentemente, que nos ayude a escapar del error nuestro o donde estamos metidos, para que nos ponga en un lugar sano donde su espíritu gobierne, donde su espíritu edifique nuestra vida y donde nosotros al leer la Biblia Él mismo nos edifique. Tenemos que estar clamando con ruego, con súplica, es más, y urgente, no dejarlo a cualquier cosa, ni cualquier, como que fuera cualquier otra situación. No se compara la salvación eterna de nuestra alma a nada que se ha creado aquí. Es tan importante esto, por eso Cristo descendió y se hizo hombre y murió por nosotros. Entonces aquí es bien claro que el pecado es seguir en ese pecado, seguir en esos deseos y pasiones desordenadas, seguir en esas irresponsabilidades, en esa ociosidad espiritual, en esa pereza espiritual, no esforzándonos sabiendo que nos falta mucho que crecer y quedándonos ahí estacionados, estamos nosotros nunca creciendo en la verdad. No estamos llegando a más conocimiento. Lo oculto que Dios tiene, que dice Jeremías 33, que Él nos revelaría si le clamamos y le buscamos, que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas, no suceden, porque aún y las que nos enseñan ya en una ensalada del Evangelio, o sea, en una comida espiritual que ya ha sido desmenuzada para digerirla, ni esa la aprovechamos porque la desechamos rápidamente, porque no estamos en santidad buscando a Dios, porque no tenemos un compromiso real con Él, ni con nuestra alma de salvación. Estamos descuidando nuestra salvación y eso es grave. Es tan importante entonces que podamos diferenciar enormemente y que podamos valorar. De hecho, nos lo pide Pablo, que cada rato estemos
juzgándonos a nosotros mismos, que estemos meditando y reflexionando si estamos creciendo para salvación o si estamos estacionados o nos hemos vuelto atrás. Que es algo que Dios nos demanda todos los días estar. Ahora, no es suficiente con lamentarnos, no es suficiente con llorar, no es suficiente con lamentarnos de que no hemos podido, no es suficiente con decirle a Él, es que me es tan difícil, es que las pruebas no puedo pasarlas, es que ten piedad de mí porque soy débil. No es suficiente llorar. Tenemos que llenarnos de su poder en oración y en ayuno y en lectura, ayuno, oración y lectura. Tenemos que meternos con Él, sobre todo si sabemos que no podemos, porque eso es testimonio de que no estamos llenos de Él, por eso no podemos. Cada vez que alguien diga no puedo, me es tan difícil, es porque nos falta llenura de Dios. Entonces la solución no es quejarse y llorar para que Dios se compadezca y diga sí, no puedes, hijo. Entonces como quiera te voy a pasar. No. Dios no hace acepción de personas, Él quiere hombres fuertes y mujeres fuertes que arrebaten el reino de los cielos y que defiendan a esta humanidad de todo el lazo del enemigo que tiene cautivo este mundo. Y que Dios sea glorificado en tu familia, en mí, en todos nosotros. Y que seamos realmente esos creyentes que demostremos que estamos creciendo para salvación, que la madurez espiritual sea notoria en nosotros. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga, hasta la próxima.